Cuando hablamos de fantasía medieval, ocurre una situación cuando esta es descrita por un asiático. Tenemos una visión muy negativa, donde tomamos que la escritura va a tener las siguientes características: extremadamente comercial, formulaica como escrita de manual, además de que la trama no tiene ningún valor real, tan solo siendo una excusa vaga para poder insertar a un entre comillas protagonista, que realmente solo sirve para insertarse en él y desarrollar distintas fantasías de poder en las cuales eres un ser que tiene éxito, es deseado como por sobre todo, está por encima de todos y es impune ante cualquier acto que haga. Pero a través de ello ha surgido distintas críticas, muy bien merecidas. Pero aquí es donde llega un contexto especial. Hay algo que se menciona por lo general de distintas formas, como lo puede ser cliché, estereotipo, flanderización o, sobre todo, la mejor palabra que lo define, vacío. Pero exactamente, ¿qué es lo que está vacío? Pues el mundo de fantasía que se ha creado a causa de que todos los elementos fantásticos, como lo pueden ser los personajes y las razas a las que pertenecen, los lugares, armamento, culturas e incluso también la magia, que debe ser un elemento sumamente importante como vital, pues todo eso está escrito de una manera en que no tiene nada que sea realmente propio, como único, que lo defina del resto, sino que es un molde industrializado. Pero estos mundos genéricos, carentes de alma, donde solemos hacer un chiste, el cual es que imitan los videojuegos. ¿De dónde nace toda esa inspiración? Donde uno copió al resto. Pues hay que fijarnos en el precursor original y en el molde de base que usan. Y ese es el JRPG, donde hay una historia sencilla, donde hay un héroe el cual por lo general tiene que matar a algún mal mayor, donde suele haber uno que otro giro de tuerca, pero toda la historia ya está predefinida como contada, importando por sobre todo la jugabilidad. Esto ocurriendo sobre todo en los JRPG de los 80 y 90, como en parte de los 2000, aunque poco a poco el género se fue abandonando y los nuevos JRPG en cambio tomaron un rumbo más arriesgado. Pero en general aquí tenemos un punto de base donde podemos hacernos la idea que juegos como Dragon Quest o Final Fantasy han definido buena parte de cómo los escritores procedentes de Asia escriben la fantasía medieval. Pero posterior a lo que era el JRPG vinieron los juegos multijugador en línea masivos, los cuales, aunque en este lado del charco tengan una gran cantidad de jugadores, no se compara para nada a la cantidad titánica de servidores que hay en Asia, como a su vez la masiva cantidad de gente que contienen, donde no es que sea popular únicamente, sino que es algo sumamente conocido, donde es casi un hito cultural allí, haciendo que al ser tan populares como poder extraer varias reglas de la fantasía de esos mundos, gradualmente empezaron a reemplazar parte de las características de fantasía que tomaban de los JRPG a los multijugador en línea, porque permitían una mayor inserción al ser algo más actual. Y aquí es donde llegó el punto dominante y de inflexión que hizo estallar a toda esta fantasía genérica. Es Sword Art Online, donde la imagen general usada para pensar en un protagonista que es un Garistú escrito, el cual es un personaje terrible, como los personajes que lo acompañan a su vez pecan de distintos defectos, los cuales hacen que simplemente no te agraden y no sientas nada por ellos, donde ni siquiera te pueden producir una molestia en general, sino que simplemente te generan nada,
una sensación de indiferencia pura, en que si te produjeron algún enojo, simplemente unos días después los vas a olvidar, a un punto donde si te los mencionan, te tienen que dar una que otra característica para que te acuerdes, tardando unos cuantos minutos. Es decir, era una obra infame, y que no se va a borrar esa fama por nada del mundo. Pero exactamente, ¿qué es lo que hizo esta obra para ser tan mal vista? Y a su vez, aparte de ser tan mal vista, predefinir la forma en que el escritor asiático crea su mundo de fantasía medieval. Porque hay que fijarnos en un hecho importante. Jamás se están basando en la Edad Media del mundo real, la cual tiene una gran complejidad histórica respecto a matices políticos, religiosos como económicos, mientras da preferencia a una Edad Media, la cual coge casi todos sus conceptos y reglas de los videojuegos, pero no es porque tenga cariño a estos, de una forma pura o genuina, sino que es por un objetivo meramente comercial, dado que no busca referenciar lo que ocurre en los videojuegos o usarlo para base para genuinamente desarrollar su mundo, sino para facilitar la inserción del lector en el personaje, porque aquí no se desea que la persona vea el personaje, reflexione y desee ser como este, en una manera positiva, donde quiere copiar los rasgos conductuales más positivos que este inspira, sino en cambio que directamente desee ser este y encarnarlo por una cosa. Nada le sale mal a ese personaje, siempre tiene éxito, como no tiene nada a lo que temer, haciendo que funcione como una vía de escapismo, por la cual ignorar los defectos personales que la persona tiene, como también los problemas que éste tenga en su día a día, no fungiendo como una ficción que te ayude a reflexionar y por ende darte una lección, o mínimo entretenerte, sino que en cambio busca generar un patrón conductual negativo y dependiente, donde lo que se trata de crear es una persona que continuamente elude sus responsabilidades, su realidad, como en general intenta no madurar, sino reflejarse en una fantasía altamente complaciente. Pero, ¿por qué el lector acepta esto? Dado a que entendemos que un escritor lo usa por un motivo meramente comercial, a causa de que es muy fácil atraer público por este medio, como incluso él también lo usa para autoinsertarse en ocasiones. Pero en cambio, la persona que está leyendo, ¿por qué le atrae tanto este tipo de mecánicas de videojuego usadas en la narrativa? Pues ocurre algo. Los videojuegos fueron un refugio que usó durante buena parte de su infancia, adolescencia e incluso su actual vida adulta. Por ende, al encontrar algo que se ajusta a su medida respecto a gustos y estándares, será mucho más fácil desear estar en ese mundo, como ser parte de este. Y posterior, cuando ve al protagonista que resulta atrayente para alguien como él, se generará un lector fiel a la obra, siendo que entonces tenemos una combinación de tres factores, donde obtenemos una lectura la cual está desde su inicio hecha para enganchar a un público poco exigente y extremadamente fácil. Un mundo el cual no se tiene que dar un gran esfuerzo en crearlo, a causa de que ya tiene reglas predefinidas, claras, como no hay que ingeniársela en casi ningún aspecto, a causa de que todo lo que se quiere imaginar ya ha sido creado y lo tiene que reducir hasta el mínimo, donde jamás ha sido añadido un elemento que venga propiamente del escritor y de su imaginación junto a inspiración, sino que ha usado reglas ya preestablecidas como creadas. Pero aparte de ello hay otro punto, que es que esta fantasía se mezcla perfectamente con el elemento del Isekai, o más bien dicho, el viaje a otros mundos,
Siendo que al incorporar el viaje entre universos, la creatividad es inmensa, a la par que los elementos para explorar no solo son infinitos, sino que se puede usar cualquier cosa que diga y es aceptable por una causa, al ser un mundo completamente extraño, desconocido, como con reglas propias, el autor puede ir desarrollando todo como le plazca. Pero entonces, ¿por qué está tan encasillado lo que es el Isekai a lo que debe ser la ficción en una edad media de fantasía? Pues eso se debe a que hay un factor determinante de por qué es tan utilizado y que, como se ha hecho burla e hincapié, muchas obras que usan el término Isekai ni siquiera lo necesitan para poder existir. Pues esto se debe a que es el escapismo a su máxima expresión, donde el lector, al insertarse en el personaje, la historia buscará que éste se sienta como un elegido, pero no uno por una profecía, sino algo más allá, sino por la misma existencia que éste tiene. Debe estar destinado a lo mejor de lo mejor, como si el mundo se lo debiese. Mientras, en cambio, ¿por qué hay otro caso donde es que me traicionaron y me vengaré de todos? Pues este es una variante del anterior, donde ocurre que expresa su desprecio y descontento al mundo a través de un personaje que, igual a él, representa su lado más victimista, hipócrita, como rastrero, cogiendo pequeños defectos de los demás junto a pequeñas ofensas para poder liberar su peor carácter y por ende su lado más villanesco, pero no en un sentido de que genuinamente ha caído al mal, sino que ya era malo y simplemente necesitaba algo que le hiciese despegar hacia una tendencia a elegir las peores opciones moralmente hablando. Pero hay un punto especial en esto, que aquí refleja ese carácter basado en que he sufrido agravios siempre y ahora puedo darle a otros agravios, no creándose un héroe en sí, ya que jamás hubo un héroe, sino alguien que en cambio cada ataque que recibió lo tomó a mal, pero no buscó superar esos ataques, crecer personalmente y madurar, sino en cambio corroerse moralmente, pero mostrando una falsa bondad al resto, en base al sistema asiático donde todo daño que te hagan, tú lo callas, como también no solo callas ese daño, incluso tienes que aceptarlo como algo natural, mostrando una faceta de perfección a otros. Pero a través de esta obra puede mostrar que ya no es la víctima, sino el victimario, como sentir placer como victimario. Pero esto no está basado en los videojuegos, sino en un reflejo de cómo es la sociedad asiática y una respuesta que se basa en esa realidad, dado a que toda ficción, por más escapista que sea, no puede huir de sus ladrillos, es decir, la realidad, que es el elemento de construcción para crear toda obra. Pero lo que sí es que complementa a lo anteriormente hablado, dado a que fortalece ese tipo de conductas y por ende también la búsqueda de este tipo de fantasías medievales baratas. Ahora, habiendo concluido esto, gracias por dar su tiempo en este video que surgió en base a lo que hablé de los elfos, dado a que quería hablar de este tema, pero si lo insertaba en el video original sería discordante y disonante, viendo que busqué este pequeño espacio para expresarlo. Ahora, gracias por haber venido aquí y siendo todo, me despido. Bye.